Dios les bendiga a todos. Muy buenas, ya casi tardes, son 11:58. Ya casi tardes. Vamos a pasar a la escritura, por favor. Vayamos al evangelio que estamos estudiando desde hace ya un buen tiempo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 17. Y vamos a estar estudiando el día de hoy del verso número 6 al verso número 10. ¿Me siguen en la lectura? Dice así: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender esta porción de la Escritura, que nos hable. Y algo muy importante, hermanos, algo que he estado insistiendo con todos ustedes, principalmente con la iglesia, que nos haga conscientes, que cada que venimos a este lugar los domingos a reunirnos, a esto venimos, a que el Señor nos hable. Por lo tanto, estar conscientes de que lo que leemos y lo que desde aquí les compartimos es porque Dios nos quiere hablar a nosotros. La palabra es para nosotros. Y que vivamos conscientes para aplicarnos esta palabra, porque solamente así nos va a ser de provecho, ¿no? Solamente así va a impactar nuestra vida. Si venimos y estamos afanados haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo aquí, pendientes de esto, pendientes de lo otro, que sí hay que estar pendientes de muchas cosas, principalmente los que están sirviendo, sí es necesario, pero también es necesario que estemos conscientes de que Dios nos quiere hablar, de que Dios nos quiere enseñar con su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo, te agradecemos la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos. Señor, queremos conocerte más y más. Aquí tu Hijo amado, el Señor Jesús, está dando testimonio de estos discípulos, de estos cristianos, aquellos que han recibido tu palabra, aquellos que reconocieron a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, que han creído en Él, le han seguido, le han glorificado. Señor, no importa qué diga la gente de nosotros, para bien o para mal. Lo que realmente importa es que dice Cristo de nosotros. Y aquí el Señor en estos versículos está hablando de sus discípulos
y Él está dando testimonio de ellos. Señor, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué gran valor tiene esto? Que no nos importe qué reputación tenemos en esta tierra. Lo realmente valioso es la reputación que tenemos ahí en el cielo. El testimonio que tu Hijo dé de nosotros. Ayúdanos a entender esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya la semana pasada, nuestro hermano Julio comenzó este capítulo. Y Dios quiere seguir sorprendiéndonos a través de esta enseñanza, de esta palabra que Él viene dando ya de varios capítulos atrás, ¿no? Los que han venido siguiendo estas enseñanzas de manera continua saben el contexto, tienen claro el contexto en el que venimos hablando, en el que el Señor Jesús está hablando. Y eso es de vital importancia porque eso le da mucho valor, le da mucho sentido a lo que estamos leyendo. Es importantísimo que nosotros aprendamos a estudiar la Escritura en su contexto, porque si nosotros no estamos conscientes de la palabra de Dios en su contexto, vamos a sacar herejías, vamos a equivocarnos, vamos a sacar versículos más bien para pretexto, porque Dios quiso decir algo, en toda su palabra Dios quiso decir algo, no es algo que nosotros querramos imaginarnos o interpretar a nuestro gusto. Dios siempre quiso decir algo en su palabra, pero para que nosotros podamos entender eso, siempre es importante, dentro de algunas cosas, tener conciencia del contexto. Y entonces, en este capítulo ya el Señor da inicio a uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. O sea, un capítulo verdaderamente hermoso, verdaderamente precioso, si nosotros le damos el valor, si le damos la importancia para estudiarlo, para entenderlo, para poner atención, porque en este capítulo el Señor Jesucristo está haciendo una larga oración y una larga plática y conversación con su Padre. A lo largo de los evangelios nosotros podemos darnos cuenta de la vida de oración del Señor Jesús, podemos entender y ver la comunión que Él tenía con el Padre, pero en pocos pasajes podemos ver la intensidad de esas conversaciones. Por ejemplo, podemos ver que Él pasaba toda la noche hablando, pero la Biblia nos dice que pasó toda la noche, no nos dice mucho de lo que hablaba en ese tiempo, ¿no? Y cuando habla de toda la noche, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que fueron 5 horas, que fueron 4 horas, que fueron 6 horas, que fueron 8 horas. No sabemos en realidad cuánto tiempo era lo que el Señor pasaba orando, pasaba en oración con el Señor, pero también muchos de esos pasajes que nos decía, que nos dicen, que nos enseñan que pasaba mucho tiempo, no nos dice qué tanto hablaba el Señor Jesús con su Padre. Y este capítulo sí nos muestra gran parte de lo que Él habla con su Padre, gran parte de esa conversación. Y entonces esto es un maravilloso ejemplo de la continua comunión entre el Padre y el Hijo durante el ministerio del Señor Jesús en los últimos momentos de su ministerio aquí en la tierra. Y también es una maravillosa muestra de la intercesión que el Hijo lleva constantemente al Padre por sus discípulos, por la iglesia. Y que Dios nos dé la gracia, que Dios me dé la gracia para poder transmitir varias de las verdades que el Señor Jesús está diciendo aquí. Él hablando con su Padre, dice muchas verdades, y muchas verdades verdaderamente gloriosas, verdaderamente hermosas. Que el Espíritu Santo nos ayude para tomar esto que vamos a hablar el día de hoy y nos brille, lo ponga en nuestro corazón, nos ayude a entenderlo. Y hermanos,
Cosas como estas fueron las que transformaron la vida de estos discípulos, de estos 11 discípulos y de muchos discípulos más. Verdades como estas han transformado la vida de muchas personas porque el Espíritu Santo les ayuda a entender lo glorioso, lo valioso, lo maravilloso de las palabras del Señor Jesús. Sobra decir que este capítulo tiene verdades muy profundas. Son verdades muy profundas que requieren por ello nuestra atención, hermanos. Requieren de toda nuestra atención, de toda nuestra concentración, porque no podía ser de otra manera. Es una conversación entre el Hijo de Dios con su Padre. Y entonces imagínense ustedes la profundidad de esa plática y la profundidad de esas verdades. Seguramente no es lo mismo una oración de Jesús y el tiempo que Él se tardaba orando con su Padre a la oración de muchos de nosotros. Al Señor Jesús, sus prioridades siempre lo llevaban a hablar de eso y a orar al Padre de eso. Nosotros somos muy movidos por nuestras emociones y por nuestras circunstancias, y seguramente nuestra oración está muy motivada por nuestras circunstancias, ¿no? Cuando estamos pasando aflicción, ¿qué es lo que oramos? Pues por las cosas que nos están causando esa aflicción, por las cosas que nos están causando el problema o la tristeza o el estrés o lo que sea, pero nosotros somos muy susceptibles a eso. Nuestra oración es muy susceptible a eso, a ser motivada y encaminada, dirigida a tocar temas que en ese momento a nosotros nos están pasando, nos están preocupando. Pero el Señor Jesús conoce todas las cosas. El Señor Jesús tiene muy claras sus prioridades. El Señor Jesús tiene muy claros sus objetivos. Y entonces imagínense de la profundidad de las conversaciones con su Padre. El que lea las palabras dirigidas por una persona tan bendita como el Hijo de Dios debe aceptar sin duda que hay muchas cosas que a nosotros nos va a costar trabajo entender. Hermanos, ya les contaba yo hace tiempo que cuando le estaba yo pidiendo dirección a Dios en cuanto a qué predicar, y en ese momento yo estaba considerando el Evangelio de Juan, lo compartí con un hermano y ese hermano me dijo: te vas a meter en camisa de 11 varas, te vas a meter en problemas por los temas tan controversiales que hay en el Evangelio de Juan. Sí, hay muchos temas que han sido causa de controversia, y precisamente capítulos como este tiene muchos temas que pueden ser causa de controversia, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas que en nuestra humanidad nos va a ser difícil comprender. Hay muchas cosas que nos va a ser difícil comprenderlas plenamente y de poder penetrar en sus profundidades, y tenemos que aceptar eso. Por lo tanto, no es mi propósito, y hemos procurado, todos los que te hemos compartido acerca de esto, hemos procurado no meternos en esos temas de controversia. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dirija a predicarte la palabra, como lo dije hace rato, lo que Él quería decirte, lo que Él quiere decir, lo que Él dejó escrito para que así lo entendiéramos, sin meternos en esas controversias. Pero es innegable, hermanos, es innegable que en estos 26 versículos del capítulo número 17 nosotros vamos a hallar frases, palabras, expresiones que muy probablemente nadie ha llegado a entender en su totalidad. Tenemos que reconocer que nuestras mentes son totalmente incapaces de ello y de comprender a profundidad los asuntos que en este capítulo se contienen. Pero también hay cosas muy importantes, verdades que aquí se enseñan, que seguramente el Señor nos va a ayudar a comprenderlas. Seguramente nos va a ayudar a comprenderlas. Y es
en esos versículos donde nosotros nos vamos a enfocar. Y es en esas verdades en las que nosotros nos vamos a enfocar para ser bendecidos por Dios, porque creemos que el Señor nos quiere bendecir. Y entonces en estos versículos que acabamos de leer vemos cómo el Señor mismo da testimonio de estos 11 discípulos, de estas 11 personas. Él dice de ellos: han guardado tu palabra, han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti, las palabras que me diste les he dado y ellos lo recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Cosas como esas, de las cuales el Señor Jesús está dando testimonio, son cosas que nosotros podemos entender y que hoy, con la ayuda de Dios, podemos entender todavía más, ¿no? Porque nos vamos a meter a estudiar estas palabras, estas frases. Lo que te puedo decir de inicio, amado hermano, que son palabras maravillosas. Son palabras, cada una de estas que son frases de las cuales el Señor Jesús da testimonio de esos 11 hombres, porque entendiendo el contexto, el Señor Jesús está orando por esos 11 varones, esas 11 personas que estaban ahí, que innegablemente también incluye a todos los que están en la condición en la que ellos estaban, ¿no? En esa condición de verdadera comunión con el Señor, de verdadera salvación, ¿no? Y por eso es que con este entusiasmo quiero yo compartírtelo, porque estoy convencido que no solamente era una oración por esos 11 hombres, sino también incluye a todos, como más adelante el Señor lo ora, no solamente por ellos, sino los que han de creer por la palabra de ellos, también nos involucra a nosotros. Y yo te decía, son palabras maravillosas, maravillosas si tenemos en cuenta el carácter de aquellos 11 hombres a los que está haciendo referencia. O sea, te repito, ¿cuál es el testimonio que estaba dando el Señor Jesús? El Señor Jesús dice de ellos: han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Si nosotros lo leemos de manera superficial, vamos a pasar de largo y no vamos a entender la magnitud de lo que el Hijo de Dios está testificando de esas personas. El Hijo de Dios, el que es Dios verdadero, está dando testimonio, el que no se puede equivocar, el que no se equivoca, el que conoce todas las cosas, el que conoce lo más profundo del corazón, dice: estos han guardado tu palabra. Eso es un poderoso testimonio, hermanos, porque no eran palabras de un hombre falible, no eran palabras de un pastor humano que no mira el corazón y que nosotros podamos dar testimonio de una persona y sin embargo con el riesgo de poder equivocarnos, ¿no? Yo puedo ver y decir: esta persona parece que ya es cristiana, parece que es salva, parece que está caminando en la gracia, pero en realidad no le conozco. En realidad no sé cómo vive todos los días de la semana en su casa, cómo se comporta con su esposa, cómo se comporta con su esposo, cómo se comporta con sus hijos. Yo no lo sé. Pero el Hijo de Dios, Él no tiene esas fallas, Él no tiene esas limitaciones. Y Él está diciendo: han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, en Jesús no había duda. Las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron. Jesús no tenía duda de que esas personas habían recibido su palabra. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este era el testimonio. Y este testimonio es maravilloso, yo te decía, si nosotros tomamos en cuenta, si nosotros consideramos el carácter de aquellos 11 hombres a los que estaba haciendo referencia. ¿Cuál era el carácter de esos 11 hombres? Tú te das cuenta cuando lees los evangelios, eran hombres de poca fe.
Hubo un momento en que el Señor los reprendió y les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Hombres de poca fe. Eran hombres de poca fe. ¿Qué logros espirituales tenían ellos hasta ese momento? ¿Qué logros espirituales? ¿Cuántos convertidos tenían? ¿Cuántos verdaderamente logros espirituales tenían para presentarle al Señor? ¿Cuánto fruto, como coloquialmente le llamamos, cuánto fruto tenían esos 11 hombres para llevársela a Jesús? Realmente sus logros eran muy superficiales, eran muy pocos. Qué limitados eran sus conocimientos. Qué limitados eran los conocimientos espirituales de estos hombres. Qué poco valor demostraban en los momentos de peligro. Tú recuerdas, y vamos a seguir leyendo, pero si tú has leído el Evangelio de Juan, después de que el Señor Jesús dio estas palabras, después de que el Señor Jesús dio este testimonio de ellos, tantito tiempo después salieron huyendo todos cuando llegaron para apresarlo. Tantito tiempo después, estos hombres de los cuales el Señor estaba testificando, y el Señor no miente, y el Señor no se equivoca. Y además, para sorpresa de muchos de nosotros, el Señor sabía que iban a salir corriendo sus discípulos tantito tiempo más adelante. El Señor sabía eso. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y el Señor dijo de ellos: estos han recibido tu palabra, han creído que yo soy el Cristo, que tú me enviaste, que salí de ti. Y sabiendo él, estando consciente que en unos momentos más iban a salir despavoridos cobardemente, y cobardemente uno de ellos lo iba a negar, no tuvo reparo en dar este testimonio y en dejarlo aquí escrito, para que todos nosotros pudiéramos darnos cuenta de lo que él estaba diciendo, de estos hombres que iban a mostrar un carácter muy débil, cobardía. ¿Te das cuenta por qué te digo que son palabras maravillosas? ¿Te das cuenta cómo se cumple la palabra de que sus caminos no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos? Podemos entender como muchas de las cosas que nosotros vemos. Porque si nos lo dejaran a nosotros, vamos a ser honestos, Si nosotros tuviéramos el valor y la capacidad para poder juzgar esto, dijéramos: ¿qué pasó, Señor? Pues no, que muy buenos tus discípulos, mira nomás cómo salieron corriendo. Mira ese que te dijo que hasta la muerte te iba a seguir y no pudo guardar su boca para negarte 3 veces. Qué maravilloso testimonio es el que nos deja Dios en este pasaje. Entonces, si yo resumo esta parte que les acabo de comentar, les puedo decir que nadie puede leer los 4 evangelios atentamente sin advertir que nunca hubo un Señor tan grande con unos siervos tan débiles como en el caso del Señor Jesucristo y sus discípulos. Nunca hubo un Señor tan grande con unos siervos tan débiles. Sin embargo, es de estos mismos hombres de quien el Señor Jesús, el Hijo de Dios, habla en términos de mucho elogio y de mucha honra. Es de ellos. Hermanos, esto es sorprendente. Esto es sorprendente. Y entonces la lección que nosotros tenemos ante nosotros tiene que ser para nosotros profundamente reconfortante e instructiva. Uno de los propósitos es que nosotros sigamos aprendiendo a conocer el carácter de Dios. ¿Cómo ayuda, hermanos? ¿Cómo ayuda a que nosotros conozcamos el carácter de Dios? La semana pasada yo estaba meditando en un pasaje
La semana pasada meditaba en un pasaje de la carta del apóstol Pedro. Y en ese pasaje dice, el apóstol Pedro está hablando a la iglesia y les está diciendo que ellos son nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Y dice cuál es la razón: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de las razones por las cuales el Señor nos llamó es para que anunciemos sus virtudes. Si esa es una encomienda que tenemos, hermanos, qué importante es que conozcamos las virtudes de Dios, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué vamos a anunciar? Y esto que vamos a ver es una de esas virtudes de Él, no de nosotros. Porque ya lo vimos, estos hombres, poca fe, pocos frutos, poco conocimiento. Y sin embargo el Señor da un testimonio que pareciera ser que si tú lo comparas dices, no checa. Lo que está diciendo el Señor Jesús de estos hombres no checa con lo que nosotros vemos en los evangelios de estos hombres. Bueno, lo que pasa es que el Señor Jesús no estaba viendo para ese momento y en ese momento. Él estaba dando testimonio de la obra ya hecha en el corazón y en el interior de ellos, pero que muy probable muchas de esas cosas que Él estaba diciendo se iban a manifestar, no en ese momento, sino más adelante. Entonces, amados, es obvio que Jesús ve muchísimo más en su pueblo creyente, de lo que nosotros mismos podemos ver en nosotros o en otros hermanos. Y es por eso que a veces también hay esos menosprecios acerca de los hermanos. Es obvio que el Señor Jesús ve muchísimo más. ¿Cómo ve a su pueblo? ¿Cómo ve a su pueblo? Y de verdad yo le agradeceré mucho a Dios que en esta enseñanza Él pueda animarte, Él pueda confortarte, porque ciertamente el verdadero Hijo de Dios se lamenta de no ser lo que Él sabe que tiene que ser. El verdadero Hijo de Dios se lamenta de no ser el cristiano que Él sabe que tiene que ser. Yo sé que enseñanzas como esas muchos los tomarán para justificar su amor al mundo, su amor al pecado. Pero así como el Señor no tuvo temor de decírselos a sus discípulos, y como el Espíritu Santo no tuvo temor de dejarlo escrito para que todo el mundo lo lea, yo no quiero tener ese temor que ellos no tuvieron, y quiero decirlo tal cual lo veo en la Escritura. Pero sí quiero remarcarlo, sí quiero decirlo claramente. El verdadero Hijo de Dios, aquel que fue convicto de sus pecados por el Espíritu Santo y que fue llevado a la fe en Cristo Jesús, que tuvo un arrepentimiento, que tiene una fe, que nació de nuevo, que el día de hoy es morada del Espíritu Santo, esa persona se lamenta, se entristece de no ser lo que Él sabe que tiene que ser. Nos lamentamos de nuestro poco fruto. Miramos nuestras manos, miramos nuestro tiempo de caminar con el Señor, ya varios años, y vemos el fruto que de esos años hemos llevado y decimos, Señor, siervo inútil y bien inútil he sido. Al verdadero Hijo de Dios eso le pesa y le pesa mucho. A la verdadera hija de Dios eso le pesa y le pesa mucho. Sin embargo, el Señor Jesús ve mucho más, muchísimo más en sus hijos y en su pueblo de lo que nosotros podemos ver, porque Él ve hacia adelante. Entonces lo que te quiero decir es que la más mínima fe, la más mínima fe,
tiene un gran valor a sus ojos. La más mínima fe verdadera es de gran valor a los ojos del Señor. Aunque esa fe no sea mayor que la semilla de mostaza, como nos dice la Escritura, para Él es un gran árbol en el cielo. Y eso ya de sí supone una grande diferencia entre quien la posee y quien no la posee. Hermanos, por más mínima que sea la fe que tenemos, si es genuina, si es verdadera, por más poquito que nosotros consideramos que tenemos la gracia de Dios, por más mínima, para Dios es una grande diferencia entre esta persona y quien no tiene absolutamente nada. Y quien no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que ¿qué valor tiene el hecho de que poseamos la fe verdadera, por mínima que sea? Estos hombres reconocían su poca fe. Varias veces yo leo cómo ellos se acercaban al Señor y le decían: Señor, aumenta nuestra fe. Ellos reconocían que tenían poca fe, pero según el testimonio que el Señor Jesús da de ellos, era una fe genuina, era una fe verdadera. Ahora, ¿esto es para conformarnos? Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no es, bueno, pues entonces ya la hice. Definitivamente no. Como dije hace un rato, el verdadero Hijo de Dios le pesa no hacer más por su Señor. Al verdadero Hijo de Dios le pesa no tener más fe que glorifique al Señor. Nos pesa, hermanos. Al verdadero Hijo de Dios le pesa cuando le falla a su Señor. Nos pesa. Nos duele. Nos duele cuando nos sentimos atorados. Nos duele cuando nos sentimos que no avanzamos. Nos duele cuando sentimos que le fallamos en esto y en esto otro. Nos duele cuando vemos nuestra familia, cuando vemos nuestro matrimonio, cuando vemos a nuestros hijos. Nos duele. Al verdadero Hijo de Dios le duele. Al verdadero Hijo de Dios le duele ser tan inútil y tan incapaz de impactar más en este mundo. Nos duele. Entonces no es para nosotros conformarnos. Debemos de estar buscando de Dios la gracia y que aumente más nuestra fe. Pero el punto es, por más pequeña que sea la fe, cuando es genuina, a los ojos de Él, es muy valiosa. Es muy valiosa. Esto es lo que está resaltando de estos pasajes, y vamos a entrar nosotros a estudiarlos ya de lleno. Donde quiera que el misericordioso Salvador de los pecadores ve que hay fe en Él, por débil que sea, la mira pasando por alto sus múltiples flaquezas y defectos. Esto es lo que el Señor hizo con estos hombres, con estos discípulos. Estos hombres eran débiles, estos hombres eran inestables, pero creyeron en el Maestro. Pero tuvieron la verdadera fe y le amaron, aun cuando millones de personas no estaban dispuestas a ello. Eso para el Señor es muy valioso, hermanos. Eso para el Señor es muy valioso. Hoy nos toca leer este pasaje y haremos bien en poner atención al carácter que Cristo muestra en este pasaje. Este pasaje no va a hablar de los discípulos, aunque el Señor está dando testimonio de ellos. Este pasaje va a hablar del carácter de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí, hermanos, hermanas, reconocemos que nuestra fe es poca? Reconocemos que nuestros frutos son pocos. Reconocemos nuestras fallas. Y sin embargo, ¿creemos en Jesús o no? Nos aferramos a Él y le entregamos todas
nuestras cargas. ¿Crees que hoy podríamos nosotros decir con sinceridad y veracidad, como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo? Tú sabes que te amo. Cuando el Señor Jesús, después de resucitado, confrontó a Pedro, aquel que lo había negado, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú lo sabes todo. Yo te puedo decir muchas cosas, pero tú lo sabes todo. Este mismo Cristo no cambia, hermanos. Es el que nosotros buscamos y predicamos. Vamos a la Escritura. Vamos al versículo número 6, 7 y 8. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces aquí el Señor Jesús está hablando de su misión entre los discípulos y de cómo los discípulos recibieron lo que el Señor Jesús vino a hacer entre ellos. Y entonces, habiendo enseñado y fortalecido a sus discípulos, tanto como Él podía en la víspera de aquella desesperanza, quiero recordarte nuevamente el momento que están viviendo. Y qué glorioso, hermanos, qué glorioso, porque en ese momento de mucha desesperanza para los discípulos por la partida de Cristo, ya vimos cómo Él los pastoreó, ya vimos las enseñanzas que les dio, ya vimos aquellas cosas de las cuales Él les habló para consolarlos, para confortarlos. Pero no solamente el Hijo de Dios los pastoreó, los discipuló, los enseñó, los consoló con sus palabras, con sus enseñanzas. No solamente hizo eso, ahora Él pasa a orar por ellos. El Hijo de Dios, después de instruir a sus discípulos, ahora pasa a orar por ellos. Le está pidiendo al Padre, porque Él sabe que vienen momentos en que van a necesitar de la ayuda de Dios. Y ahora Él hace algo grandioso, algo glorioso. Él los encomienda al Padre en su oración. Dice la parte A del verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres. Aquí el Señor Jesús está diciendo algo muy importante que trae enseñanza para nosotros. Él está diciendo en esta frase, Él les está diciendo estas palabras, quiero parafrasearlas. Te he dado a conocer a ti, tu naturaleza y tus atributos a mis discípulos. Nosotros tenemos que entender que en el contexto de la Biblia, cuando el Señor Jesús está diciendo, les he dado a conocer tu nombre, no está hablando propiamente del nombre de Dios, está hablando de su carácter, está hablando de sus atributos. Entonces, si lo parafraseamos nosotros, Jesús está diciendo, les he enseñado tu naturaleza, tus atributos, tu carácter a mis discípulos. Qué importante es eso, hermanos. Yo les citaba hace rato a Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel. Y las virtudes de aquel que nos llamó están implícitas en su carácter, en su naturaleza. Qué importante es poner atención a esto. El Señor Jesús está diciendo aquí que uno de sus propósitos más importantes de discipulado y de enseñanza es darle a conocer a sus discípulos el carácter de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. El Señor Jesús se aseguró que estos discípulos lo entendieran, lo aprendieran, porque iba a ser algo que en su caminar les iba a ayudar. Porque hay gente que vive, y disculpen que tome constantemente el ejemplo de la pandemia, pero bueno, es algo que estamos viviendo y que ha impactado en gran medida muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué todavía hay cristianos que tienen miedo a congregarse? Porque no entienden el carácter de Dios ni la soberanía de Dios. Esto es tan sencillo como eso, hermanos. Porque son personas que se mueven todos los días en combi,
O sea, ellos piensan que en la combi no se van a contagiar, ellos piensan que en su trabajo no se van a contagiar, ellos piensan que en el supermercado o en el mercado no se van a contagiar, pero si vienen a la congre el domingo, aquí sí se pueden contagiar. En ese nivel de incredulidad están viviendo. ¿Y por qué están viviendo en ese nivel de incredulidad? Porque no conocen el carácter de Dios, porque no conocen sus atributos, porque no han entendido que nuestra vida está escondida en sus manos, porque no han entendido que si vivimos, de Él somos, y si morimos, de Él somos. Que si algo pasa en nuestra vida es porque Él permite y permite con un propósito. Y no han sido capaces de aprender eso y de entender eso, hermanos. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel si nosotros mismos no lo hemos entendido? Hace tiempo, por ahí de hace 2 años creo yo, ahí dimos aquí toda una serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. ¿Algunos lo recuerdan? Bueno, si a alguien les interesa, los hermanos han de tener ahí las enseñanzas. Hablamos de todos y cada uno de sus atributos, porque en ese momento Dios estaba poniendo la importancia en nuestro corazón de conocer sus atributos, de conocer su carácter, de quién es Él y qué hace y por qué actúa y por qué hace las cosas como las hace, por su carácter. Él no actúa por impulsos, Él no actúa por emociones, Él hace las cosas por su naturaleza, por sus atributos, por su carácter. Y qué importante es que nosotros lo conozcamos. Y aquí el Señor Jesús está haciendo patente, está dejando patente la importancia. Hermanos, si me ayudan con ese animal porque me está desconcentrando, por favor ayúdenme con el animalito este. Lo retomo. Hay varios textos en la Escritura que nos enseñan esto que les estoy diciendo, que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, en realidad se está refiriendo al carácter, a los atributos. Hermanos, démosle importancia a esto, porque si el Señor Jesús tenía como importante que sus discípulos conocieran el nombre de su Padre, les he dado a conocer tu nombre, entonces es importante para Él que nosotros conozcamos su nombre, que nosotros conozcamos su carácter, que nosotros conozcamos sus atributos. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, muchas de nuestras aflicciones, muchas de nuestras dudas, se aclararían si nosotros entendiéramos el carácter de Dios. Particularmente a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, hermanos, estudiar y entender sobre el carácter soberano de Dios. Hace muchos años yo recuerdo que cuando caminaba y empezaba en mis primeros años de cristiano y venían aflicciones, seguro que al igual que muchos de ustedes, yo levantaba mis ojos afligido y Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me escuchas? Tan sencillo que es que extiendas tu mano y cambies esta situación, cambies esta circunstancia. Lo que pasa es que yo no entendía que precisamente esa circunstancia la había puesto Dios para cambiarme a mí. Por eso es que no cambiaba la circunstancia, porque no le interesaba al Señor cambiar la circunstancia. Al Señor le interesaba cambiarme a mí a través de esa circunstancia. Pero yo no entendía eso. Y no entendía eso porque no entendía que todo estaba en control del Señor, que todas las cosas están en control, en perfecto control del Señor, que a Él no se le escapa nada, que Él no lo agarra nada por sorpresa. Pero a veces vivimos en esas aflicciones que nos inundan, que nos ahogan, porque no conocemos el carácter del Señor. Jesús entonces no solamente enseñó el carácter de Dios,
Este es otro aspecto importante. Él demostró ese carácter a sus discípulos. Y si a nosotros nos debe ser importante conocer el carácter de Dios, entonces ahora que nos quede claro que no solamente es conocer por conocer. Si el Señor nos quiere transformar, si el Señor nos quiere santificar, si el Señor quiere que nosotros maduremos, si el Señor quiere que nosotros crezcamos, es en la medida de esto, que cuando nosotros conozcamos su carácter, también busquemos su gracia para vivir en su carácter. Porque el Señor Jesús no solamente enseñó el carácter, también lo demostró. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es santo. Bueno, cuando nosotros entendemos que Dios es amor, ya estamos entendiendo algo de su carácter. Pero no solamente quiere que nosotros sepamos, conozcamos, aprendamos que Dios es amor. Él quiere que, así como Dios es amor, nosotros andemos en amor. Y esto lo enseña perfectamente Juan en sus cartas. Dios es amor, andemos en amor. O sea, aprende de su carácter y después vivamos conforme a su carácter. Dios es santo. Bueno, aprendamos que Dios es santo en su carácter, pero después aprendamos que también nosotros, Él quiere que nosotros seamos santos. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que el Señor Jesús estaba ahí hablando con sus discípulos, hablando con el Padre, dando testimonio de que estas cosas había hecho con sus discípulos. En la parte B del versículo 6 dice, a los hombres que del mundo me diste, a los hombres que del mundo me diste. Y en esta frase nuestro Señor describe a sus discípulos, los llama hombres que el Padre le había dado del mundo, hombres que eran los hijos escogidos del Padre y a quienes el Padre les había encomendado y confiado para que cuidara de ellos como el buen pastor. Les decía que hay muchas partes de aquí que son controversiales. Y no voy a meter esa controversia. Lo que sí les quiero decir es que la Escritura enseña claramente que nosotros como personas muertas en nuestros delitos y pecados no tenemos nada que ver en la salvación que el Señor nos dio. Él hace todo de principio a fin. Y la Escritura dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él escogió un pueblo en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió un pueblo. No escogió personas específicas, escogió un pueblo. Ese pueblo iba a ser conformado por todos aquellos que se unieran a Cristo a través de la fe. Todos aquellos que fueran unidos a Cristo a través de la fe. Y de aquí está hablando de ellos, los hombres que del mundo me diste. Y además claramente dice de dónde estaban. Por lo tanto, ninguna jactancia hay para nosotros. Nosotros éramos del mundo y estábamos en el mundo. Y tal cual Pablo lo dice en el capítulo número 2 a los Efesios, dice que nosotros éramos hijos de desobediencia. Primero nos llama hijos de desobediencia, todos los que están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Y después nos llama hijos de ira. Lo mismo que los demás. Nosotros éramos parte de ese mundo. Éramos parte de esos muertos. Y si el día de hoy pertenecemos a estos escogidos, no hay ninguna jactancia para nosotros. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. Y dice después, han guardado tu palabra. Y cuando nosotros pensamos en los fracasos y en las decepciones de estos discípulos, nosotros llegamos a esta conclusión. Esta es una valoración muy amable por parte de Cristo, muy amable.
porque Él sabía todas las deficiencias de sus discípulos y sin embargo Él le dice al Padre, estos han guardado tu palabra. Él los está juzgando con generosidad, hermanos. Él nos está juzgando con generosidad. Dios misericordioso, compasivo, que ama verdaderamente a su pueblo, a sus discípulos. A pesar de las deficiencias de estos hombres, Él dice, han guardado tu palabra, porque Él conoce verdaderamente el corazón. Y en el versículo 7, pasamos al versículo 7, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y entonces aquí el Señor empieza a hacer un recuento de los progresos de estos hombres, de estas personas. Lo que está diciendo es, ya llegaron a un nivel de conocimiento que ahora saben que las palabras que han oído de mí y las obras que han visto hacer provienen de ti. ¿Ustedes recuerdan, porque lo dijimos varias veces, cuál es uno de los objetivos del Evangelio de Juan? ¿Perdón? Para creer en Cristo, para revelar al Señor Jesucristo. Sí, uno de los objetivos del apóstol Juan al escribir el Evangelio era dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y que una vez creyendo en Él, la gente fuera salva. Ese es uno de los propósitos y objetivos del Evangelio de Juan. Por eso es que es una de las razones por las cuales quisimos predicártelo. Quisimos darte a conocer a Cristo, quisimos darte a conocer al Mesías, quisimos darte a conocer al Hijo de Dios, para que creas y puedas ser salva, y puedas ser salvo. Y entonces Él está diciendo aquí, de estos hombres, porque cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, estos hombres no eran salvos. Estos hombres no eran cristianos. Pero Jesús se les presentó y creyeron en Él. Y Él está diciendo aquí, está dando testimonio, ellos han creído que tú me enviaste. Ellos han creído que tú eres quien dices que soy. Soy tu hijo. Y ellos lo creyeron. Esa palabra la recibieron. Y ellos han creído eso. Y a lo mejor estaba diciendo, sí, probablemente ahorita todavía no tienen la grande fe, probablemente no tienen las grandes obras, probablemente tienen muy poquito fruto, pero ellos han creído que provengo de ti. Ellos han creído que yo soy el Cristo, han puesto su fe. Y la idea de que los discípulos conocen que la misión de Cristo es divina, está diciendo, conocen que tú me has enviado para que sea el Mesías y me has nombrado para que hable y actúe como lo he hecho. Estos hombres creyeron eso. Y esto es lo que es necesario para que todos los hombres puedan ser salvos, creer en el Hijo de Dios. Y una de las importancias de estos versículos que te estoy diciendo es, no está... El Evangelio de Juan resalta a Cristo, no resalta a los discípulos. Es más, hasta nos permite ver su poca fe, nos permite ver sus torpezas, sus tropiezos, para que nuestra confianza no descanse en nosotros, para que nuestra confianza en el caminar cristiano no descanse en qué tan bueno o qué tan malo soy, para que nuestra confianza no descanse en si puedo o no puedo, para que tu salvación se fundamente en la fe en Cristo Jesús. Nada más. Nada más. Qué glorioso es esto cuando compartimos esto ante personas que no son salvas. ¿Por qué es glorioso? Porque te estamos
diciendo? Porque te estamos diciendo que la Escritura está anunciando la salvación por gracia a través de Cristo Jesús. ¿Y qué cosas necesitas hacer? Algunos judíos se acercaron y le dijeron: Señor, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cree, que creas, que dejes de ver tus limitaciones, que dejes de apoyarte en tus logros, que creas que Cristo fue enviado por el Padre para darte salvación. Es lo único que necesitas. Cuando tú creas, entonces le vas a hallar sentido al arrepentimiento. ¿Por qué mucha gente no se arrepiente? Porque no le haya sentido al arrepentimiento. Bueno, sí, le voy a pedir perdón. ¿Y luego qué? Si después voy a seguir y volver a caer en lo mismo. Ha sido la frase de tantas y tantas personas con las que he platicado. Pero es que, ¿y si vuelvo a caer? La semana pasada platicaba con un matrimonio joven y uno de ellos me decía: es que tengo miedo de volver a caer. Esa es la excusa que siempre utilizan, porque no quieren entender que la salvación es por fe solamente. Y cuando recibes esa fe de parte de Dios, entonces le haya sentido al arrepentimiento y te arrepientes y le pides perdón, entendiendo por la fe que el Señor te va a ayudar en todo ese caminar, que te va a ayudar con tu carácter, que te va a ayudar con los pecados con los que batallabas, que te va a ayudar con tus concupiscencias, con tus pasiones, que te va a ayudar con la carne, con tu viejo hombre, que te va a ayudar con todo eso. Eso es lo que tienes que entender, que el Señor Jesús está diciendo que por el hecho de que creas en Él, te agarras de Él, te afianzas de Él, y Él no te suelta. Y Él no te suelta. Verso número 8. Dice así: porque las palabras que me diste les he dado. Y en esta frase nuestro Señor declara lo que había hecho al enseñar a sus discípulos. Les había dado las palabras, las doctrinas, las verdades que el Padre había dado para que ellos proclamaran a todo el mundo a su vez. Hermanos, las palabras que me diste les he dado. Aquí están. El Señor Jesús está diciendo que estas palabras se las dio a sus discípulos, y el testimonio que Él da es que ellos las recibieron, las amaron, las apreciaron, las valoraron. Y a lo mejor en este momento, como yo lo he venido diciendo en esta enseñanza, no se veía mucho, estaban creciendo. Pero cuando nosotros miramos lo que Dios hizo de esos hombres, mucho de eso que Dios hizo en esos hombres fue a través de su palabra. Fue a través de su palabra. Y Dios fue capaz de hacer de esos hombres lo que nosotros vemos, ya no en los evangelios, sino ahora en las cartas apostólicas, en el libro de los Hechos. La gloriosa transformación por el Espíritu, por la palabra. Pero ¿qué crees, hermanos? La palabra que ellos recibieron no fue el canon del Nuevo Testamento. Ellos estaban recibiendo luz para entender a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa y qué diferencia entre nosotros, no? O sea, ¿cuánto le damos vuelta al Antiguo Testamento? Me toca leer Crónicas. ¡Ay, Crónicas! Me toca leer Números. No, mejor me brinco a los Salmos, porque esos están más bonitos, ¿no? O sea, le damos vuelta al Antiguo Testamento, y algunos libros en particular decimos: no. Dios hizo de estos hombres lo que estos hombres llegaron a hacer para gloria de Dios en la revelación del Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento apenas se iba a empezar a escribir. ¿Sí o no?
Hay mucha más claridad y luz en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando una persona nueva viene y le empiezo a hablar y se interesa por la Biblia, yo le recomiendo que comience a estudiar el Nuevo Testamento, ¿no? Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque empiezan a leer Génesis y después empiezan a leer Éxodo y luego Deuteronomio y empiezan a meterse en todas estas cosas de rituales y cosas así, y la gente dice, no entiendo, o sea, no entiendo. Dios hizo esto de estos hombres con la luz que les dio del Antiguo Testamento. Y sin duda alguna lo puede hacer con nosotros. Es más, estamos platicando con los hermanos, ya estamos pronto a terminar el estudio del Evangelio de Juan, ya nos quedan poquitos capítulos. Los capítulos que nos faltan en realidad tienen enseñanzas cortas, o sea, ya pronto vamos a acabar. Y estamos considerando estudiar expositivamente un libro del Antiguo Testamento. No es todavía un hecho, estamos orando, porque hay muchas cosas que el Señor nos puede enseñar ahí. Y queremos estar en esto. En el versículo 8, en la parte B, dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. Estos discípulos, amados, puede ser que no entendieran todo lo que el Señor Jesús les decía. De hecho, era así, muchas cosas no las entendían. Había cosas que ellos no entendían, pero esto sí lo entendían. Ellos creían en el origen divino de Jesús y de sus enseñanzas. Ellos estaban muy firmes en eso. Podía haber cosas que no entendieran, pero esto sí lo entendían. Verso 9 y 10 dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. En esta parte de la Escritura el Señor Jesús está dirigiendo su oración, y Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. En este momento el Señor Jesús está enfocando en sus discípulos, no que Él no quiera orar por los demás o por los perdidos, no que a Él no le interesen los perdidos. De hecho, claramente en los evangelios entendemos que Él vino a buscar a los perdidos. El doctor, fue una misma enseñanza de Él, los sanos no tienen necesidad del médico, ¿no? Sino los enfermos. Yo he venido a buscar para arrepentimiento. ¿De quién? De los perdidos, de los pecadores. Entonces, aunque Él aquí en este momento dice no ruego por el mundo, es por una razón, porque en ese momento Él estaba enfocado en sus discípulos. Es una oración pastoral, Él está pidiendo por sus ovejas, Él está pidiendo. Hermanos, no sé cuánto consuelo pueda traerte esto. Este versículo tiene todo el tiempo aquí en la Biblia, escrito desde hace muchísimos años. Y lo que está diciendo es que el Señor Jesús, que tiene tanto valor y en alta estima a sus discípulos, por muy poca que sea su fe, o por muy pocos que sean sus frutos, Él intercede constantemente por ellos. Es natural que muchos de los hermanos, hermanas, muchos de ustedes me digan, pastor, por favor, le pido que ore por mí, estoy pasando por esta situación. Pastor, le pido por favor que ore por mi familiar que está enfermo, está pasando por esta situación. Y constantemente recibimos esas peticiones de oración. Y con todo gusto oramos por todas esas peticiones de oración. Pero para nada se compara el hecho de que la Escritura nos diga y nos ponga el ejemplo como el Señor Jesús dice, yo ruego por ellos.
Vivimos conscientes, hermanos, de que el Señor Jesús, hoy en día, sentado a la diestra del Padre, vive para interceder por los suyos. En medio de esta pandemia, en medio de crisis, vive para interceder por los suyos. ¿Qué te produce esto que te acabo de decir, hermanos? ¿Qué te produce esto? Yo no sé en qué situación estás pasando, viviendo, pero aquí el Señor Jesús está dando testimonio. Yo ruego por estos. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. El Señor Jesús está orando por ti. El Señor Jesús está intercediendo por ti, hermano, hermana, por los que son de la fe, para que se cumplan los propósitos de las circunstancias en las que estás viviendo. Yo necesito entender esta palabra también para mí, porque todos estamos viviendo momentos difíciles, pruebas difíciles. Cuán bueno es saber que no estamos solos en nuestras luchas. Cuán bueno es saber que no estamos solos en nuestras tentaciones, hermanos. Ayer, en el discipulado que tengo con mi familia, con mis hijos, hablábamos de un tema, el tema de la tentación, las tentaciones más bien. ¿De dónde provienen las tentaciones? Y miramos en la Escritura cómo las tentaciones tienen por lo menos 3 orígenes. Santiago dice que viene de nuestras propias concupiscencias, ¿no? De nuestro propio corazón, de nuestro viejo hombre vienen las tentaciones. Pero en uno de los evangelios vemos cuando Jesús es tentado, vemos cómo esas tentaciones vienen también por el mismo diablo. Y la tercera fuente de tentación es el mundo. Y entonces en un momento llegamos a decir, imagínate, o sea, la combinación de el diablo, el mundo y tus propias concupiscencias, tentándote todas, tentándote. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera dejado fortaleza, ayuda y palabras como estas donde dice, yo estoy orando por ti, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos? Y después dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. El Señor Jesús aquí estaba orando por el instrumento que Él estaba dejando a través de los cuales Él alcanzaría el mundo. Y bueno, quiero aquí abrir un paréntesis, déjeme ver la hora. Ok. En cierto sentido, Dios muestra una clase de amor a todas las personas del mundo. O sea, la Biblia nos dice que aunque las personas rechacen el Evangelio, Él ruega y Él busca a los pecadores para que se arrepientan. Les extiende la invitación al Evangelio, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no es que a Dios no le interesen, más bien aquí en esta porción está diciendo, ahorita, en este momento, te pido por ellos. La obra intercesora de Cristo como sumo sacerdote es solamente para los que le pertenecen, hermanos. En nuestras luchas no estamos solos. En nuestras aflicciones no estamos solos. Aunque nuestra fe sea pequeña, para el Señor es muy valiosa. Y a los que no están en Cristo Jesús, yo te quiero decir, mira cómo es nuestro Señor.
Mira cómo es nuestro Padre. Mira cómo es nuestro sumo sacerdote. Mira cómo es. Contémplalo. Considéralo. Abre tus ojos y tu entendimiento y ve que este pastor que nos pastorea quiere pastorearte a ti también. Este Señor que está en control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias, quiere estar en control de tu vida y de tus circunstancias también. Hermanos, valoremos esto. Valoremos esto. Y terminamos con esto. Dice la parte última del versículo número 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado. Y he sido glorificado. ¿En quién? En ellos. Y otra vez, hermanos, revisamos la vida de los discípulos, aquellos que estaban a punto de abandonarlo y a punto de negarlo. Y tú dices, ¿en qué momento fue glorificado por ellos? ¿En qué momento? Bueno, es que el Señor estaba viendo hacia adelante. El Señor estaba viendo hacia adelante. No estaba viendo al Pedro cobarde de ese momento o que se avecinaba. Estaba viendo al Pedro que testificaría delante de 3,000 y después delante de 5,000 con poder y gracia. Y sí, el Señor fue glorificado por ellos. ¿Cómo nos veo? ¿Cómo te ves tú ahorita? El Señor mira hacia adelante. Y si nosotros queremos glorificar al Señor, hermanos, necesitamos consagrarnos, abrazarnos de sus promesas, confiar y creer que Él quiere ayudarnos y que Él quiere glorificarse en nosotros, porque eso es lo que está diciendo aquí. Él aquí lo ve ya como un hecho: he sido glorificado en ellos. Lo que leemos nosotros es que, pues no mucho, pero el Señor ya lo estaba considerando. ¿Acaso no crees que Él quiere glorificarse en ti? Él quiere glorificarse en mí. Él quiere glorificarse en esta iglesia. Él quiere glorificarse con cada uno de los que hoy están escuchando esta enseñanza. Pero para muchos de los que están escuchando esta enseñanza, primero será necesario que creas en aquel en que el Padre ha enviado. Será necesario que creas, que abraces la fe y que esa fe te lleve al arrepentimiento, que le confieses al Señor tus pecados, tus maldades, que creas que Él te está llevando a eso para perdonarte, que creas que el Hijo de Dios vino a morir por ti, porque Él quiere ser glorificado a través de tu vida. Él quiere ser glorificado a través de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Te decía en un principio, no importa el concepto en que nos tenga la gente allá afuera, no importa. Lo que importa es qué testifica el Hijo de Dios de nosotros. Yo a lo mejor te podría preguntar ahorita, ¿en qué concepto te tienes, hermano? Bueno, si no estás envanecido, si no estás envanecida, porque si estás envanecido, envanecida, puedes decir, no, pues yo estoy re bien. Yo puedo con todo esto y más.
Al Señor le fue re bien conmigo. Pero si no estás envanecido, si tienes un concepto de ti justo, el que debes de tener, seguramente muchos de nosotros nos vemos muy faltos, hermanos. Seguramente nos vemos muy escasos en nuestros frutos. Seguramente. Pero de hombres, de personas así, el Señor Jesús oraba y decía, han guardado tu palabra, han creído que tú me enviaste. O muy probablemente en este lugar haya, si tú no eres salvo, si tú no eres salva, si no estás caminando en fe y en la gracia de Dios, pero que reconoces que estás en tus pecados, que estás perdida, que estás perdido. Si reconoces eso, muy probablemente puedes ser tú una persona como la que el Señor Jesús declaró viendo a Pedro, recién lo encontró. Cuando el Señor Jesús se encontró con Pedro, Pedro reconoció sus pecados y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Y sabes qué vio Jesús en ese hombre que en ese momento se estaba reconociendo hombre pecador? Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Jesús vio otra cosa. Jesús en ese pecador vio a un pescador de hombres, a un evangelista, a un apóstol, a su mensajero. Si hoy reconoces tus pecados, tu rebeldía a Dios, tu desobediencia, tu condición perdida, cree en Jesús y Él se glorificará en ti. Él se glorificará en tu vida. Esa vida que a lo mejor tú la tienes ya por perdida, Él puede transformarla. Hermanos, y para eso nos salvó a nosotros, para transformarnos, para glorificarse Él en nosotros. Escucha lo que te digo, hermana. Y no lo digo yo, aquí el Señor Jesús lo dice, he sido glorificado en ellos. Él quiere glorificarse en ti, Él quiere llevarse la gloria y la honra a través de tu vida, a través de tu crecimiento, a través de tu fe, a través de tus obras de amor, de tus obras de fe, a través de tu vida piadosa, a través de tu obediencia al Señor. Él quiere glorificarse en ti. Él quiere. Y lo más glorioso es que hablando de estos hombres, Él lo dijo como si ya fuera un hecho. Para el Señor era ya un hecho que Él iba a ser glorificado en estos hombres débiles. Puede ser un hecho en nuestras vidas también. Estos hombres fueron transformados, hermanos, y transformaron el mundo, y su influencia nos llega hasta el día de hoy en las manos del Señor. Y lo mismo puede hacer con nosotros.
No perdamos de vista el valor que el Señor declara que tenemos ante sus ojos. No perdamos de vista el valor que nuestra alma y nuestra vida tiene ante sus ojos, declarado por Él, dicho por Él. Por muy débiles que seamos, a pesar de nuestros tropiezos y fracasos, a pesar de nuestra fe débil, a pesar de lo imperfecto de nuestro carácter, somos valiosos a sus ojos. Y Él quiere glorificarse en estos hombres débiles. Él quiere glorificarse en estos hombres débiles. Si tú le crees hoy al Señor, que Él quiere glorificarse en tu vida, vive conforme a eso. Vive conforme a eso. Señor, nos quedamos sin palabras, Señor. Esto es gracia. Siendo nosotros hijos de desobediencia, siendo nosotros hijos de ira, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos miras en alta estima, Señor. Señor, me tomaste de lo último de atrás, de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Señor, me tomaste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Señor, me tomaste de lo último de atrás, de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te
hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era Que nos quede claro que estos pasajes no están exaltando a estos hombres. Estos pasajes están exaltando a Cristo. La forma misericordiosa en la que nos ve, hermanos, siendo lo que fuimos y aún siendo lo que hoy somos. Aún con una fe débil, nuestra alma es estimada a sus ojos. Y este canto, que son palabras de David, de alguna manera expresa eso. No soy nada. No soy nada, pero Él me amó y se quiere glorificar en mí. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí.
apartaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Tomaste el cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Eso es gracia, hermanos. Eso es la gracia del Señor. Gracia que, siendo nosotros nada ni nadie, habiendo sido enemigos, hemos sido reconciliados con Él por la sangre de Jesús. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy,
tuyo soy, tuyo soy. Escucha estas palabras, hermano. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. A pesar de nuestra poca fe, a pesar de nuestro carácter imperfecto, a pesar de lo lamentable de nuestras pocas obras, frutos, somos de Él. Porque es por gracia, porque es por fe. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Glorifícate en nosotros, Señor. No nos queremos quedar con nuestro poco fruto. No nos queremos quedar con nuestra fe débil. Queremos echar mano de la vida eterna, Señor.
Queremos levantarnos como ese pueblo descrito allá en la carta, primera carta del apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, Señor. Gracias por la gracia derramada en nuestras vidas para salvación, Señor.